Reciban todos un cordial saludo, bienvenidos a nuestro curso de programación y métodos numéricos. En esta ocasión vamos a ver algo sobre la regla del trapecio y también vamos a analizar un poco la función arcotangente en su expansión por serie de Taylor. No siendo más, comencemos. El video pasado lo que se hizo es coger la función arcotangente, calcular su derivada y hacer la división directa de polinomios, y con eso se pudo hacer el cálculo directo de, de lo que era la serie de Taylor. Sin embargo, ese no es el único método, tenemos otro. Se procede de igual forma, es decir, hacemos la primera derivada, pero hacemos un cambio de variable. Ahora decimos que u va a ser igual a x al cuadrado y nos queda una función muy sencilla de derivar. Hacemos un cambio de variable como para que quede un poco mejor, entonces decimos que g de u es como f' de u. Y bueno, pues aquí hay que tener en cuenta que este f' está haciendo referencia a df de x, ¿no? No está haciendo referencia a df de u, hay que tener cuidado con eso. Bien, entonces al hacer el cambio de variable, aquí vamos a utilizar la notación de Leibniz para las derivadas, para que no haya confusión con respecto a la notación que utilizamos aquí al principio, que era f'. Bien, entonces calculamos aquí la primera derivada, va a ser negativa, la segunda va a ser positiva, eso ustedes lo pueden ver o consultar una tabla de derivadas. También lo pueden hacer, digamos, con un programa, si lo desean. Hay programas en línea que ya pueden calcular derivadas analíticas. Y bueno, aquí volvemos a hacer la tercera derivada, ¿sí? Y la cuarta derivada. Obsérvese que primero aparece como un factorial, ¿no? Porque esto es como 3 factorial, esto es como 4 factorial, esto es como 2 factorial, esto es como 1 factorial. Segundo, también observen que la posición de la derivada también tiene como que un valor negativo positivo asociado. Entonces, para la primera derivada tenemos un negativo, para la segunda tenemos un positivo, para la tercera tenemos un negativo y para la cuarta tenemos un positivo. Entonces, en general, la enésima derivada de nuestro problema se va a poder escribir como aparece aquí en la ecuación 5, que es algo más o menos similar a lo que encontramos antes, y al evaluarla en cero llegamos a que los coeficientes que estamos buscando para nuestra serie de Taylor se pueden expresar como aparece en 6. Bueno, claro, ustedes sustituyen, llegan a esto que aparece aquí, y ahora devolvemos el cambio de variable, es decir, ahora sí colocamos f' en función de x, y donde está u escribimos x al cuadrado, y por eso aquí nos queda x a la 2n. Luego integramos una vez y llegamos a esta expresión que aparece aquí en 8. ¿Qué desventaja tiene este método? Es que no vamos a poder calcular fácilmente el error asociado a nuestra función f de x. En cambio, con el método que usamos la primera vez, va a tener una ventaja si lo expresamos de esta manera. La división entre estos dos polinomios es igual a esto, siendo esto como el residuo de una división común y corriente. Ustedes lo pueden probar, toca que lo hagan para, digamos, varios casos y comenzar a revisar si en efecto el resto se puede expresar de esta manera para poderlo generalizar. Y claro, ya cuando se haga la integral, que esa es como la meta, ¿no? Se llega a que el error se expresa de esta manera, porque si ustedes integran este pedacito de aquí, pues claro, ahí les va a dar el error para arcotangente. Sin embargo, esa integral, como pueden ver ustedes, es bastante enredada, bastante difícil de desarrollar, y por tanto vamos a proceder a acotarla. Entonces tenemos que 1 más 1 más t al cuadrado es menor o igual que 1. ¿Esto qué significa? Que nosotros vamos a poder colocar aquí un valor cualquiera de t y nos va a dar menor o igual a 1, ¿sí? Sin importar que sea negativo o positivo, y la ventaja es que esto no tiene ninguna discontinuidad, es decir, todas las operaciones algebraicas que conocemos se pueden aplicar sobre esta función y no nos van a aparecer cosas extrañas. Por ejemplo, si tomásemos el 2, entonces quedaría 1 sobre 1 más 2 al cuadrado, que es igual a 4, es decir que esto sería igual a un quinto, y es menor que 1, por supuesto que es menor que 1. Ahora bien, si tomásemos, por ejemplo, menos 3, entonces nos quedaría 1 sobre 1 más menos 3 al cuadrado, ¿sí? Eso nos daría 9, y en últimas nos quedaría 1 sobre un décimo, y un décimo es menor
o igual que 1, claro. Y por supuesto, si tomamos el valor más pequeño de t posible, que en este caso, bueno, de t cuadrado, perdón, que en este caso pues es que valga 0, pues nos quedaría 1 sobre 1, que es igual a 1. Listo, entonces esta desigualdad se cumple para cualquier valor de t real. Ahora, si multiplicamos por t a la 2m más 1, que es lo que tenemos aquí, llegamos a esta expresión que nos aparece acá, y si la integramos, pues podemos estimar el error de esta manera. Ahora bien, como nos interesa el error evaluado en 1, ¿y por qué nos interesa en 1? Porque arcotangente, al evaluarlo en 1 nos va a dar pi cuartos y nos interesa en este momento calcular pi. Entonces, arcotangente de 1, como es igual a pi cuartos, lo podemos, digamos, aquí pasar a multiplicar por 4, y al aproximar arcotangente a esta suma polinómica, pues nos va a quedar que pi es igual a 4 veces la sumatoria de esto, ¿no? Que ¿de dónde sale? Pues es más o menos sencillo de ver aquí. Si esto vale 1, pues queda simplemente menos 1 a la n sobre 2n más 1, que es lo que nos aparece aquí en la ecuación 13. Bien, perfecto, ya tenemos una forma de calcular pi y también tenemos una forma de estimar el error para nuestro cálculo numérico. Sin embargo, hay otro método que es mediante integrales, que aparece acá. Tenemos una integral, de nuevo el mismo problemita que teníamos antes, pero ya no vamos a utilizar una aproximación por rectángulos como lo hicimos anteriormente, sino por trapecios. Como se observa, esta línea se acerca o se asemeja mucho a este arco, y por supuesto entre más pequeños sean estos trapecios, pues se van a asemejar mucho más al arco de la circunferencia, cosa que digamos no ocurría cuando utilizábamos la regla de Riemann, o mejor dicho las sumas de Riemann, para hacer dichas estimaciones. Recuerden que el área de un rectángulo es base mayor más base menor por altura sobre 2. En este caso la base mayor va a ser f de x u n y la base menor va a ser f de x u n más 1, pero esto se debe a que nuestra función es decreciente. Si tuviésemos una función creciente, se invertiría el papel, entonces no se vayan a confundir con esto. No siempre tiene que pasar que f de x u n sea mayor a f de x u n más 1. Bien, a partir de esto pues podemos aproximar nuestra integral completa a esto que aparece acá, donde x es igual a más delta x, ¿sí? Y delta x pues va a tener la misma definición que teníamos antes, donde era igual a b menos a sobre el número de pasos, que en este caso son m, ¿sí? Vamos a tomar m pasos. Bien, a esto también le podemos asociar un error para un solo rectangulito, por eso se escribe de esta manera, para que al digamos dejar aislado esto, ¿no? Pues pudiéramos como tomar un solo rectangulito. En este caso pues se tomó a como el mismo intervalo aquí inferior, pero en realidad aquí puede valer cualquier cosa, ¿no? Pueden colocar un eta o bueno, cualquier otro valor, no tiene que ser exactamente el inicial para comenzar a hacer el análisis, pero bueno, aquí simplemente se tomó como a. Entonces, para poder estimar el error, que procedemos a hacer? Pues procedemos a derivar, ¿sí? Derivamos una vez y llegamos a esta expresión de aquí, y derivamos otra vez y llegamos a esta expresión de acá. ¿Cuál es la ventaja de haber hecho esto? Obsérvese que ya vamos a poder quitar el f' de x y únicamente nos va a quedar la segunda derivada dominando el error que necesitamos calcular. Entonces, al hacer las operaciones algebraicas respectivas, es decir, al quitar este elemento con este elemento, llegamos a la expresión 19 que aparece acá, ¿no? Bueno, por supuesto, este otro pedacito coloquialmente se le dice que pasó a restar al otro lado. Pero bueno, lo que estamos haciendo es despejar simplemente la segunda derivada. ¿Esto eventualmente se puede resolver por integrales definidas? Sí, claro. Eso se puede hacer, es perfectamente posible, pero ¿cuál es el inconveniente? Si ustedes tienen, por ejemplo, 1000 trapecios, tendrían que coger esa integral, hacer una suma y evaluarla 1000 veces. Con un ordenador se puede, claro que se puede, pero es algo como tedioso, un poco engorroso. Entonces vamos a intentar como que arreglárnosla de otra manera, y es acotando esa derivada. Entonces, si f segunda tiene un máximo global, vamos a poder acotar el error de esta manera, ¿sí?
y si lo integramos dos veces con respecto a x, pues vamos a llegar a esta expresión. Luego, como x menos a era ¿quién? b menos a sobre m, al reemplazarlo llegamos a esta expresión de aquí, y por supuesto como ese error está asociado a cuántos trapecios, pues a m, entonces sumamos m trapecios y llegamos a esto, y finalmente el error total de nuestra estimación, ¿sí? o nuestra suma se va a poder expresar como aparece aquí en 23. Bien, ahora vamos a pasar a nuestra terminal Linux. Como siempre, aquí les dejo parte de nuestra bibliografía, o mejor dicho, nuestra bibliografía para que la consulten los que tengan la oportunidad. Recuerden que aquí programación lleva tilde. Pues acá, digamos, el editor de texto tiene un problema al identificar las tildes cuando uno le da la orden de que esto sea una URL. Pero bueno, simplemente colocarle una tilde acá y van a poder ir a Wikibooks a revisar este manual. Este manual es bastante completo, van a encontrar muchísima información. Por supuesto, estos otros libros también son muy buenos, pero son un poquitico más difíciles de conseguir. Bueno, sin más preámbulo, pasemos a nuestra terminal Linux a seguir. Bien, continuamos entonces con nuestro curso. Vamos a ir a la carpeta donde tenemos guardados nuestros archivos, y ya estando allí, pues vamos a crear uno que llame taylorp.c. ¿Listo? Bien, entonces para enumerar si están usando Nano es Alt N. Si es otro editor de texto, pues tendrán que averiguar cómo se podría editar. Y bueno, aquí comenzamos entonces. Tenemos que llamar nuestras librerías como de costumbre. stdio.h es la primera librería que llamamos siempre. Luego llamamos la librería de matemáticas, que ya la hemos usado alguna vez, mat.h. Y finalmente vamos a llamar una que sirve más que todo para control de memoria, aunque tiene algunas otras funciones, que es string.h. Listo. Utilizamos la función main. Si quieren no le colocan nada dentro del paréntesis, yo le coloco void. Y bueno, vamos a comenzar a definir nuestras variables. Necesitamos dos contadores, m y n. Necesitamos un par de variables para analizar, que es s, que va a ser suma, pi, que va a ser nuestro número pi, e, que va a estar asociado con el error, y l va a ser una variable auxiliar. Printf, vamos a decirle al usuario que ingrese el número de iteraciones. Dos puntos, \n, punto y coma, printf, bueno, le vamos a colocar aquí, si ustedes quieren, n igual a, dejamos espacio, no le colocamos el backslash para que no haga salto de línea, y luego sí scanf. Entonces vamos a pedir al usuario que ingrese una variable que es de carácter entero, coma, y bueno, pues ya saben, si la i comercial, n, punto y coma. Listo, ya tenemos lo único que necesitamos que el usuario nos ingrese, por lo que este programa es muy particular. Solamente necesitamos pedirle dos cosas, o mejor dicho, una cosa al usuario. La variable suma la vamos a inicializar en 0. La idea es que esté vacía, y vamos a utilizar un ciclo for para resolver nuestro problema, aunque eso se va a poder hacer también con un ciclo while. Entonces m va a comenzar desde 0, m va a ser menor o igual a n, y el incremento de m, punto y coma, y el incremento de m va a ser de a una unidad. Entonces le vamos a colocar m más. Listo, entonces acá vamos a abrir y cerrar corchetes. Luego vamos a definir nuestra suma como s igual a s más pou menos 1, m. Lo vamos a dividir entre 2 por m más 1, de acuerdo a lo que encontramos antes, punto y coma. Y bueno, ya tendríamos esencialmente lo que necesitamos para hallar nuestro número pi. Ahora definimos pi como 4 veces esa suma, o sea 4 por s, punto y coma. Vamos a definir nuestro error de acuerdo a lo que encontramos como 1 sobre 2 por l más 3, ¿sí? Pero l, ¿quién va a ser? Bueno, pues acá no tenemos que colocarlo antes. L es la variable auxiliar que les decía que nos tocaba usar, y va a ser igual al número de pasos. ¿Pero por qué? Resulta que acá esto es una variable de carácter entero,
y esto es una variable de carácter float. Entonces, como todos estos son variables de carácter entero, nos lo va a aproximar a 0, ¿sí? O a 1, bueno, dependiendo del caso, pero lo más seguro es que sea igual a 0, y pues nos va a decir que tenemos un error igual a 0, lo cual pues no es verdad, ¿sí? Y luego simplemente utilizamos printf, de nuevo, entonces decimos pi igual, ¿sí? Y aquí colocamos la variable de carácter flotante, coma, y vamos a decir que error va a ser igual a, bueno, aquí colocamos de nuevo el carácter flotante que queremos, y acá le vamos a decir que imprima pi y que imprima e respectivamente, y por supuesto el backslash n no nos puede faltar para el salto de línea. Finalmente vamos a colocarle return 0 a nuestro programa, y bueno, ahí acabaría esencialmente. Entonces voy a revisar acá que no haya cometido de pronto algún error de sintaxis un poco obvio. Las librerías al parecer están bien escritas, al parecer todas las líneas que he escrito tienen punto y coma al final. Bueno, tengo un error en el for, que voy a dar cuenta. Nano Taylor p.c. Entonces acá, como pueden observar, coloqué un punto y coma. No, esto no lleva punto y coma porque es un condicional. Listo, entonces vamos a colocar gcc -lm Taylor p.c -o Taylor p sin el punto c, recuerden. Vamos a compilarlo y muy bien, no hemos tenido ningún error. Taylor p, y bueno, ¿cuántos números le vamos a dar para probar? Tomemos 100 y pues efectivamente nos da 3.151493. Como pueden ver, está más o menos lejos y nos arroja el error numérico pues aproximado truncado. Listo. Ahora vamos a hacer nuestro segundo programa que pues tiene que ver con la ley del trapecio. Entonces colocamos nano trapecio, sí, vamos a colocarlo como trapecio.c. Listo, entonces colocamos alt n y de nuevo en nuestras librerías include stdio.h. Listo, la otra es la librería de matemáticas mat.h y la librería include string. Bueno, acá me faltó un string, sí, string.h. Listo, perfecto. Luego nuestra función main void, perdón, listo. Bien, este sí va a quedar un poquitico más largo, vamos a tener que definir varias cosas. La primera va a ser un xun, que pues va a ser la cota inferior, xus, que va a ser la cota superior, f de xun, que se va a valor en la cota inferior, f de xus, que se va a valor en la superior, delta x, que va a ser pues digamos el ancho de nuestros pasos, a, b, que son los intervalos de integración. Estos van a ser variables auxiliares, ya van a ver para qué son. Vamos a tener una a y vamos a tener a pi. A es de área y pues el número pi, ¿no? Bien, definimos unas variables que van a ser m, De pronto, bueno, estas variables auxiliares podemos dejarlas en otro lado, pero bueno, por ahora dejémoslas acá. Printf, le vamos a decir al usuario que ingrese el número de iteraciones, ¿sí? Punto y coma, printf, y bueno, acá vamos a colocar n igual, o bueno, trabajemos con n, sí, no, con n igual, ya que hemos trabajado con n. Y luego le vamos a pedir al usuario printf, bueno, le vamos a decir que por favor nos ingrese ingrese la cota superior del intervalo
bueno, podemos comenzar con la inferior más bien, que haría mejor, inferior, listo, punto y coma, printf, bueno, aquí vamos a pedir a, punto y coma, luego le vamos a pedir al programa que, esta es una variable de carácter flotante, que por favor guarde esto en la variable a. Y bueno, aprovechando, acá no escribí scanf, aquí no escribí pues la variable n, que en este caso es un entero. Perdón, esto es porcentaje i. Coma y comercial n, ¿sí? Punto y coma, listo, perfecto. Ahora le vamos a pedir al usuario scan, aquí quedó mal escrito. Scanf, listo, perfecto. Y aquí también quedó mal escrito. Scanf, listo. Ahora le vamos a pedir al usuario que nos ingrese digamos la cota superior. Entonces simplemente le decimos ingrese la cota superior, dos puntos, backslash n, recordemos cerrar comillas, punto y coma, y bueno, pues vamos a decirle printf, ¿sí? Vamos a colocar b igual a, luego le vamos a decir scanf, vamos a recibir una variable, de nuevo repito, de carácter flotante, entonces es porcentaje f, coma, y comercial b, punto y coma. Listo, ya con esto le hemos pedido al usuario todos los datos que necesitaremos para que el programa comenzase a calcular. Y ahora vamos a inicializar algunas cosas, como por ejemplo el área o la suma, mejor dicho, va a comenzar desde cero porque pues, no la podemos llenar con nada antes de comenzar a hacer nuestro cálculo. Definimos delta x va a ser b menos a sobre el número de pasos que hayamos escogido, que es m, ¿correcto? Y luego utilizaríamos un ciclo for, ¿no? Y en ese ciclo for vamos a colocar de nuevo una condición, n igual a 0, punto y coma, m, porque n lo utilizamos para lo demás. Recuerden que esta suma llegaba hasta m menos 1, entonces va a ser n menor que m estricto, punto y coma, y a su vez, es el revés, n. Y a su vez vamos a decir que m tiene un incremento en una unidad. Abrimos y cerramos corchetes para no tener problemas más adelante. Aquí tenemos este espacio, no es necesario. Y bueno, aquí vamos a definir un par de cosas que son generales. El x o n se va a definir como a más n por delta x. Bueno, en realidad es m porque m es el contador. Por delta x, punto y coma. El x o s, que es el superior, pues simplemente va a estar un paso más hacia la derecha. Entonces vamos a colocar m más 1 por delta x, punto y coma. Y desde aquí si es, digamos, bueno, si podemos colocar un comentario así, o como le hemos colocado tradicionalmente, dejémoslo así. Inicio de la función. Sí, eso es un comentario que vamos a dejar ahí para saber que vamos o que podemos modificar ese pedazo, y fin de la función. Listo. Bien, estas variables auxiliares que les había dicho, u sub n, simplemente se van a utilizar para elevar al cuadrado algunas variables. En este caso va a ser x u n, por ejemplo, se va a elevar al cuadrado. Y por supuesto u sub s, que lo hemos definido así más arriba, va a ser pou x u s, que ya está definido arriba, coma, también 2, ¿no? Listo, perfecto. Ahora sí definimos propiamente la función que queremos analizar. En este caso es f de x u n igual a la raíz cuadrada de, en este caso, 1 menos u sub n, coma, y lo vamos a elevar a la 0.5 para que le saque la raíz cuadrada, y f de x supremo o superior va a ser igual a lo mismo, ¿no? Pou 1 menos u sub s, coma, elevado a la 0.5, recuerden que eso es una raíz cuadrada,
Y finalmente esto sí se coloca en forma general porque pues esto no hace parte del problema particular que estamos resolviendo. A es igual a más, de acuerdo a lo que llamamos es f de x sub n más f de x sub s por delta x partido entre 2. Listo, entonces ahí tendríamos nuestro ciclo para realizar la integral numérica que necesitamos. Finalmente, vamos a imprimir printf, vamos a imprimir el valor de pi, ¿no? Entonces decimos primero el valor de la integral es, bueno, en este caso vamos a colocar una variable que es de carácter flotante y va a imprimir a. Ya que esta parte es general, usualmente no se va a modificar, pero bueno, este pi sí se va a poder modificar, entonces lo vamos a colocar como 4 por a. Y luego decimos que printf va a ser igual a... Bueno, en printf vamos a imprimir lo siguiente. El valor de pi es... dos puntos. Listo. Coma. Y acá vamos a colocar el valor de pi. Bueno, listo. Luego le decimos que retorne un 0, return 0 y acabaríamos nuestro programa. Voy a revisar rápidamente que de pronto no haya cometido algún otro error. Flooding, printf, scanf. Al parecer los puntos y comas también. Acá yo le pido al usuario, necesitamos 3 datos, ¿cierto? N, sí, A, sí, B, perfecto. No le coloqué, sí, aquí le coloqué punto y coma, sí, punto y coma, punto y coma, punto y coma. Los por están bien ubicados, seguimos estando en la parte de suma, perfecto. Vamos a guardarlo, esperemos que no se haya pasado algún error. Y de nuevo gsc-lm, nosotros llamamos al programa trapecio, ¿no? Entonces va a ser gsc-lm. Sí, claro, entonces es trapecio.c, ¿cierto? Menos o trapecio. Y nos compiló perfectamente. Veamos ls si está el ejecutable de trapecio, sí, correcto, está el ejecutable. Bueno, vamos a probarlo. Coloquémosle, no sé, 100 pasos y la integral va de 0 a 1. Y bueno, aquí ocurrió un error, vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Nano trapecio, aquí esto no debemos verlo, esta es la parte binaria. Nanotrapecio.c. Bueno, veamos aquí qué fue lo que nos ocurrió. A ver si quedó algo mal definido. 1 menos tan. Acá esto es simplemente como una suma. Delta x nos quedó bien definido. Pi quedó bien definido. El área nos quedó bien definida. Al parecer f de x sub n, bueno, ahí nos quedó bien definido, sí, correcto. Al parecer colocamos un número muy elevado, 100 iteraciones, y lógico, claro, aquí no es sobre m, sino sobre n. Sí. Bien, vamos a recompilar esto. Ya compilado, decimos trapecio, bueno, colocamos 100 de 0 a 1 y bueno, como pueden ver nos da casi el valor de pi, ¿no? Y el valor de la integral. Bueno, entonces procedamos a comparar lo siguiente. Veamos qué pasaría con la regla del trapecio. Vamos a coger 100 pasos y vamos a ir de 0 a 1 y bueno, ya sabemos cuánto nos da, pero ¿qué pasaría si utilizamos el algoritmo que hace un ratico usamos para calcular pi? Ok, lo llamamos fue Taylor, ¿no? Taylor pi, ¿sí? Vamos a tomar la misma cantidad de pasos y obsérvese que con Taylor nos dio
3.15, mientras que con la regla del trapecio nos da 3,14, que es un valor un poco más cercano ¿qué? A pi, ¿cierto? Claro, pues el otro valor le falta, digamos, está un poquitico más arriba el de la regla, perdón, un poco más abajo el de la regla de Simpson, mientras que el de la serie de Taylor es por encima, pero en realidad se encuentra más lejos. Podemos volver a probar con trapecio. Ahora coloquemos 1000 pasos, vamos de 0 a 1, ¿sí? Y aquí ya nos da el 3,1415. Vamos a ver si con Taylor nos da lo mismo con 1000 pasos. Y aquí nos da el 3,1425. Entonces, como pueden ver, la velocidad de convergencia de la regla del trapecio es mucho mejor que hacerlo por la serie de Taylor. Bueno, no siendo más, muchísimas gracias por ver este video. Espero que esta información les sea de gran utilidad y nos veremos en una próxima ocasión.